Desde que Casey Neistat empezó a hacer videoblogs diarios y un montón de creadores y creadoras de contenido empezaron a imitarlo, han pasado unos cuantos años y hemos podido ver en todos estos años cómo las marcas han ido adaptándose un poco a la demanda que nosotros les estamos pidiendo. Honestamente creo que al principio Canon lo hizo muy bien, de hecho creo que se puso las pilas mucho antes que nadie, pero después, como viene ocurriendo últimamente, Sony le tomó la delantera y actualmente considero que tiene las mejores cámaras para crear contenidos, para hacer videoblogs. Hoy te voy a explicar cuáles son las diferencias entre la Sony ZV-1, que es una cámara chiquitita y fantástica para hacer videoblog, y la Sony ZV-E10 con el 11mm f1.8 y un micrófono de la marca Rode, que es el equipo que estoy utilizando actualmente. Bueno, en realidad los utilizo los dos prácticamente de forma simultánea, porque vais a ver que en realidad no son sustitutivos, sino que son complementarios. La Sony ZV-1 está muy bien porque es muy pequeñita y realmente te da muy buen servicio. El problema es que cuando le pones el estabilizador a la cámara recorta demasiado y eso hace que pierdas bastante de lo que podría ser el ángulo que te dan esos 24 milímetros en paso universal que traen. Al final se convierte como una especie de 30 milímetros y claro, tienes que estirar muchísimo el brazo y eso hace que el micrófono esté a mucha distancia. Estirando el brazo está bien y de hecho con este, digamos, no sé cómo llamarlo, con este trípode que a la vez es un mando, puedes activar y desactivar la grabación, lo cual está genial, pero ni el estabilizador es una maravilla, como tampoco lo es el de la ZV-10, ni tampoco vas a tener la facilidad de utilizar una lente muy angular que te permita estar así de cómodo, agarrando la cámara en una posición en la que no se te va a cansar el brazo, porque si te colocas así, tienes la cabeza gigantesca y la gente cuando te ve en la tele, pues evidentemente no te ven como deberían verte. Con la ZV-E10 la cosa cambia porque tienes la posibilidad de comprar lentes y eso te va a permitir trabajar con lentes tan maravillosas como este 11mm 1.8, que además de ser una lente súper luminosa es una lente súper angular. Entonces tengo el brazo mucho menos estirado y tengo un campo de visión que se parece bastante al que tendría con la ZV-1 con el brazo completamente estirado, con una diferencia, y es que ahora tengo un micrófono súper cerca de la boca y se me escucha realmente bien. Para mí eso marca la diferencia y hace que de alguna forma esta cámara sea más para bloguear que la ZV-1, que por cierto es la cámara de referencia con la que también estoy grabando todos los planos de recursos. Si estiro el brazo completamente, la ZV-E10 con el 11mm y activando el estabilizador me da este campo de visión, mientras que la ZV-1 me da este de aquí. Evidentemente esto no es una forma sostenible de bloguear porque se te va a cansar el brazo en cuestión de 30 segundos. Lo normal es que estés a esta distancia y claro, a esta distancia la ZV-1 se queda un poquito corta, mientras que la ZV-10 va bastante bien. Como ves, aunque las dos cámaras son del mismo fabricante y nos las venden como muy similares, realmente existen diferencias notables. La ZV-1 tiene generalmente menos contraste en las imágenes y es lógico. En la ZV-E10 estoy utilizando una lente fija 11mm f1.8, mientras que la ZV-1 lleva un zoom integrado que, aunque es realmente bueno, no llega al nivel de una lente como la que estoy montando en la ZV-E10. El bokeh tampoco es el mismo, aunque está abriendo en ambas cámaras a f1.8 el diafragma, y esto es debido a que el tamaño del sensor APS-C requiere de una lente que tiene una distancia focal un poquito mayor, lo que provoca una profundidad de campo un poco más pequeña. El sonido tampoco es igual porque el micrófono de Rode suena mejor que los propios micrófonos de la ZV-1 y la ZV-E10, que si no me equivoco llevan la misma cápsula. La cosa es que yo jamás haría vlog con la ZV-1 poniéndole encima un micrófono tan grande, mientras que no tengo ningún tipo de problema en ponérselo a la ZV-E10 porque considero que queda muy compensado. El sonido que estás escuchando ahora mismo es directo de cámara, no llevo ningún micrófono lavalier, ni tampoco estoy grabando con grabadora, ni tampoco estoy grabando con un micrófono como este, pero cuando utilizo la ZV-10, como tampoco voy a pasar desapercibido con ella porque al final es una cámara bastante grande, ya me da igual y le pongo el micro encima. Este micro para mí tiene un muy buen sonido, mucho mejor que el de la propia cámara, y eso me agrada bastante. Honestamente hay mucha gente que ve mis vídeos y que disfruta de que estén bien grabados y suenen bien. Yo creo que el sonido es bastante importante y por eso tener un micro encima de cámara mola bastante. Además, en la ZV-10 tenemos aquí en el lateral
una pestañita que se abre en donde tengo el cargador USB tipo C, a diferencia de la ZV1 que carga con el típico que es un poco más antiguo, el micro USB. También tengo la entrada de HDMI por si quiero colocar un monitor encima, y lo más interesante de todo, tengo una entrada para monitorizar el audio, una entrada de auriculares, y eso está muy bien porque de esta manera puedes monitorizar el audio tanto si te estás grabando para ti como si estás grabando para otra persona. Pero la ZV1 tiene algo que me fascina, y es que trae incorporado un filtro de densidad neutra. Los filtros de densidad neutra o filtros ND se utilizan en fotografía y en vídeo para controlar la cantidad de luz que entra dentro de la cámara. Se le llama filtro de densidad neutra porque no debería afectar a la calidad cromática de las imágenes, filtrando todos los colores por igual. Y esto es muy interesante para un creador de contenido que quiere trabajar con aperturas de diafragma muy amplias, porque al trabajar con un diafragma de f, por ejemplo 1.8, que sería el máximo que te permite abrir esta ZV1, hay situaciones en las que hay mucha luz y entonces necesitas quitar un poquitito de luz para que no se te queme la imagen, o sencillamente porque quieres trabajar con una velocidad de obturación más lenta para que el look del vídeo que estás grabando sea un poquito más cinemático. Eso no lo tiene la ZV-10 y la verdad es que me parece algo que podían haber incluido, honestamente, porque creo que es importante, sobre todo si después tienes la intención de sacar lentes muy luminosas como acaba de hacer Sony para estas cámaras APS-C. Por ejemplo, el 11 mm f1.8 que yo le he comprado para crear contenido, o el 35 mm 1.8 que también me compré para esta cámara. La duración de la batería es otra de las críticas que se le suele hacer a la ZV1. Si creas contenido con esta cámara vas a necesitar un par de baterías extra y las originales no son precisamente baratas. La ZV-E10 tampoco es que tenga la batería más increíble del mercado, pero si lo comparamos con la ZV1, evidentemente tiene mejor rendimiento. Hay un par de cosas que trae la ZV-E10 que me facilitan mucho mi flujo de trabajo. La primera es que trae una rueda en la parte trasera, que es esta de aquí, que me va a permitir cambiar rápidamente el diafragma con el que estoy trabajando. Y eso en la ZV1 va en la rueda trasera. Claro, no es lo mismo porque tú agarras la cámara con la mano, simplemente ruedas hacia un lado, ruedas hacia el otro y sabes que estás cerrando el diafragma o abriendo el diafragma. Pero es que hay otra cosa que es mucho más interesante todavía. Y es que cuando agarras la cámara sin ningún tipo de soporte debajo y no estás trabajando con ni un trípode ni otra persona, sino tú mismo, y quieres solamente trabajar así, este 11 mm f1.8 trae un botón justamente aquí que me va a permitir agarrarle con el dedo gordo. Lo tengo configurado para activar la grabación, entonces me grabo a mí mismo, hago pap y empiezo a grabar y pap, termino la grabación. No tengo que venir aquí arriba buscando el botón, aunque también tengo que decirte que es bastante sencillo de encontrarlo porque nos lo han puesto bastante grande y a la vista. ¿Y dónde quedan los teléfonos? ¿Dónde queda ese iPhone 13 Pro o ese iPhone 14 para crear contenido? Bueno, pues los teléfonos están realmente bien, cada día mejor, y sin duda son el futuro de cualquier creador de contenido, pero a día de hoy todavía veo algunos inconvenientes en utilizar el teléfono. El primero de ellos es que no es un dispositivo dedicado, es decir, no es un dispositivo que tú solamente utilices para crear contenido, y por tanto hay veces que si vas a crear una pieza durante una semana, después te va a costar encontrar todos esos clips de vídeo porque en medio vas a tener capturas de pantalla, vas a tener, no sé, 1.000.000 de cosas que hayas hecho que no tienen nada que ver con el vídeo, mientras que con una cámara, pues cuando descargues la tarjeta todo va a estar perfectamente ordenado. Pero bueno, eso podría ser una tontería para ti, eso a lo mejor no es importante. Lo que sí es importante es el aspecto del vídeo. Los teléfonos tienen esa tendencia a intentar saturar el color y darte un rango dinámico gigantesco para que no fallen ni en las altas luces ni en las sombras, lo cual provoca que la imagen sea bastante artificial. Tener un amplio rango dinámico es genial, pero cuando es un poquito artificial como el del teléfono queda un tanto raro. Además el teléfono tiene un sensor muy pequeño y sufre muchísimo cuando hay carencia de luz, y aunque es cierto que la cámara de detrás angular es una auténtica pasada, no es menos cierto que no te puedes ver, que básicamente tienes que confiar en que lo que estás grabando sea lo que quieres grabar, no porque vayas a estar enfocado o no, porque el angular
celular lo enfoca todo, como si fuera una GoPro. Es el problema de que detrás de ti haya alguien haciendo algo que, pues si tú lo hubieras percibido en una pantalla, me hubieras cortado el plano y lo hubieras vuelto a repetir, o sencillamente de que creas que le has dado a grabar y no le has dado a grabar porque no tienes una lucecita que se encienda en la parte frontal cuando te estás grabando. Ni que decir que la cámara delantera es un absoluto desastre, no sirve para nada, con lo cual nunca te grabes con la cámara delantera para hacer un videoblog, mucho menos si pretendes subirlo en 4K a YouTube, porque de verdad que esa imagen es lamentable, o sea, es mucho peor. No sé cuál es el problema de poner esta cámara pero en la parte de delante, nunca lo he entendido. Debe ser que hay algún tipo de limitación a la hora de hacerlo, porque no tiene mucho sentido. Lo ideal sería tener el angular de detrás pero en la cámara de delante o al lado de la cámara de delante y poder tener dos cámaras en la parte frontal para poder crear contenido mirándote directamente a la cámara. Tampoco podemos obviar el hecho de que los micrófonos no tienen la posibilidad de colocarles un dead cat, ya sabéis, la pelucita que se le coloca al micro para que cuando sopla el viento, como ahora mismo que está soplando, tú no escuches eso en la grabación final, y además tampoco puedes monitorizar el audio. Así que los puntos fuertes del teléfono serían que posiblemente ya lo tienes, que siempre va contigo, que la batería le dura una barbaridad, que puedes editar vídeo incluso directamente desde el teléfono, y los puntos flojos, que la calidad no es muy buena cuando no hay mucha luz, que el color no es el más maravilloso y que el audio no es muy bueno, aunque hoy en día puedes conectarle un micro inalámbrico y grabar con bastante buena calidad, pero ojo, que tampoco puedes decidir si lo quieres más alto o más bajo, lo decide el teléfono por ti, porque está plagado de automatismo. Entonces, ¿cuál sería el equipo perfecto para crear contenido? ¿La ZV-1, el teléfono, la ZV-10? Pues eso va a depender un poco de tus propias necesidades. En mi caso, yo lo que siento con la ZV-10, este micrófono colocado encima y esta lente maravillosa 11 mm 1.8, que se convierte como una especie de 16 aproximadamente cuando tiene el estabilizador, no lo siento utilizando ni la ZV-1 ni tampoco el teléfono. Creo que la ZV-1 y el teléfono gestionan mucho peor los contraluces que esta maravillosa lente, y además creo que es normal, porque la ZV-1 lleva una lente que va desde 24 hasta 70 milímetros y que estamos hablando de una lente zoom que encima es compacta y que pues tiene sus limitaciones, y esta lente es una lente fija que es mucho más grande, tiene mayor tamaño, el sensor pues es más potente que el otro, y al final se trata un poco de eso, de saber si necesito la calidad absoluta o si voy un poquito más limitado buscándome la vida. A ver, tampoco es que la ZV-10 sea calidad absoluta, hay cámaras que son mucho mejores para crear contenido, pero ya nos meteríamos en otra categoría, una categoría donde las cámaras son más grandes, más pesadas, cuestan mucho más dinero y llaman muchísimo más la atención.